Muy buenos días, señores estudiantes. Tengan la cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajos. Estamos en la semana 3 y bienvenidos a los chicos también de pedagogía de la informática. Chicos, bienvenidos a esta nueva semana de trabajos y de labores, ¿no? Vamos a ver temas muy interesantes referente a lo que es un poco a la programación. Les decía, hablando anteriormente, que esto es como un juego de cartas, ¿no? Que nos invita a tener la creatividad. Por eso es que la informática nos hacen crear. Tenemos esa experticia y nosotros nacemos para también, no solamente para construir, sino que para dar una solución a un problema, ¿no? Entonces, eso es importante que les llevemos siempre nosotros. Como informáticas tenemos eso plus, y no solamente en informática, sino que para construir cosas nuevas, puede ser hasta en la sociedad, ¿no? Hay un pensamiento muy bonito y que los llevo a cabo, ¿no? Y hablando de educación, sería Richard, lo decía anteriormente, no sé. Enseñar a quien no tiene curiosidad por aprender es sembrar en un campo sin ararlo, ¿no? Hablando metafóricamente de este punto de vista, dice que debe crearse un interés del estudiante por aprender. Debe buscar el qué y para qué. Bueno, en eso lo vimos en otro tema, pero el qué y para qué, porque esa es la única forma de aprender y los niños aprenden de esa manera. Y el campo, nosotros cuando tenemos el campo, la gran mayoría conoce que para que un producto o una semilla salga buena, se podría decir, necesariamente tiene que erarlo, ¿no? Porque si no lo hace, realmente ese fruto que está ahí realmente no terminará su cultivo, ¿no es cierto? No podrá germinar en este caso, ¿no es cierto? Y asimismo es en la enseñanza. Si es que no hay curiosidad, no hay las ganas y no hay el entusiasmo por aprender, no podrá aprender el estudiante, así sea el mejor profesor el que se encuentre frente al estudiante, ¿no es cierto? Vamos a hablar de lo que son los objetivos, vamos a trabajar sobre el esquema de los objetivos, en este caso es conocer las bases necesarias, identificadores y constantes operadores y expresiones, ¿no es cierto? De lo que hablamos de dentro de lo que es el tema de algoritmos, ¿correcto? Específicos, describir y conocer sobre operadores, generar competencias de manejo, destrezas de los estudiantes en estas herramientas que son muy importantes, como contenido, identificadores, expresiones, variables, constantes y operadores, ¿no? Lo que vamos a hablar cada uno de estos, ¿no es cierto? Y aquí vamos a comenzar con la primera presentación. ¿Me ayuda con la lectura, por favor, de esta primera lámina, Yarixa? Ok, la abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. La abstracción, encargada desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, expresa las características esenciales de un objeto, las cuales distinguen al objeto de los demás. Ujú. Ya. Cuando hablamos de eso, la abstracción, por ejemplo, nosotros, son pasos también incluso, ¿no? La abstracción de traer, ¿no es cierto? Es un proceso que, por ejemplo, en este momento vemos que una persona se está lavando las manos, ¿no? Es un proceso, entonces ahí en este momento se enjuaga, después coge el jabón y comienza a lavarse, ¿no es cierto? Son procesos que realmente se están manejándose para qué, qué sé yo, este proceso ayudará después para servirse los alimentos, sí, para ir después de ir al trabajo, sí, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros estamos hablando de un proceso en específico, porque después de ese proceso depende para que la otro venga a continuación, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente, abstracción. Me ayuda con la lectura, por favor. Ayúdame con la lectura de Abstracción. Quintiana. Abstracción, en otras palabras, es una técnica para ocultar la complejidad de un componente de sistema, situarla en otra capacidad para luego preocuparnos de ella. Sí. Entonces, justamente dicen esto en sí, hablando de la parte técnica, ¿no es cierto? Lo que toca buscar es eliminar esa complejidad que siempre existe, ¿no? Cuando hablamos de complejidad de un sistema, la complejidad de un manejo de una herramienta, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar esa complejidad incluso que podamos hacer. Por ejemplo, un arquitecto quiere construir una casa, qué complejo, le dice, ¿sabe qué? Yo quiero construir una casa de 5 pisos y quiero de esta manera, o sea, se ve todo el volumen que va a inquirir eso para el arquitecto o el ingeniero, ¿no? Pero nosotros tenemos que ocultar todo eso y hacer una forma dinámica, se podría decir. Bueno, entonces comenzamos a analizar planta por planta, qué es lo que necesitamos, cómo necesita la persona, ¿no es cierto? Para que de esa manera nosotros podamos llegar, ¿no? Porque si le vemos todo lo macro, realmente es bastante y es inmenso, ¿no? Cuando hablamos de operadores, hablamos de diferentes tipos de operadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los datos, hablamos que los datos pueden ser numéricos, alfanuméricos, alfabéticos,
ah, booleanos, ¿no es cierto? Cualquiera de estos, ¿no es cierto? Los tipos de datos que podemos nosotros guardar y almacenar. Nosotros tenemos, cuando hablamos de jerarquía de operadores, tenemos orden de operar y notas o observaciones que nosotros podemos poner. Esos son los operadores que, como vimos en el ejemplo también ya en la práctica, vimos que esto sí es importante señalar, porque eso nos define cuando nosotros nuevamente nosotros hagamos los ejercicios o queramos cambiar, porque tenemos el código, ¿cómo le hacemos? Ya no lo hacemos con los pares, hacemos con los impares. Tenemos eso, tenemos esa parte, ¿no es cierto? Que los operadores tenemos en la parte lógica y aritméticos, ¿no es cierto? Booleanos y relacionales, cuando hablamos de eso, ¿no es cierto? Como operadores, lo que contempla toda esta parte de herramientas como tal. Vamos con la lectura de esta presentación, por favor. ¿Me ayudan con la lectura de esta presentación? Jennifer, le escuchamos. Ayúdenos con la lectura de esta presentación. Datos numéricos. Normalmente se conoce dos tipos de variables numéricas. Entera permite almacenar dos datos numéricos enteros sin decimales, por ejemplo, una edad de 20, una cantidad de 5, un número positivo como 60, un número negativo como menos 58. Real. Permite almacenar datos numéricos que tengan decimales. Por ejemplo, una estatura de 1.75, un peso de 70,2 o el valor de una retención de 0.008. Cualquier operación de números reales resulta como resultado de un número real. Cualquier operación de Cualquier operación entre números da un resultado entero, excepto en la división que pueda dar un número real. Ya, correcto, ¿no es cierto? A lo que nos está diciendo Jennifer es que nosotros vamos a utilizar mucho, acordaránse de eso, los números enteros y los números reales. Y hablando de los números reales, si nosotros vemos y podemos nosotros tener una clase anteriormente, ¿no es cierto? Los números reales son todo lo que nosotros podemos, por el universo de los números, ¿no es cierto? Negativos, positivos, divisiones, por ejemplo, aquí está 1,75, el peso 720, ¿no es cierto? A eso es lo que se refiere. Y cuando hablamos de los enteros, hablamos obviamente de números enteros, que por ejemplo son cantidades, ¿no es cierto?, que podemos manejar, incluso también valores negativos. A eso es lo que se refiere en esta parte de aquí, ¿sí? Eso es lo que nos habla Jennifer. Datos alfabéticos. Alfabéticos. Sandra. Datos alfabéticos. Normalmente se conocen dos tipos de variables alfabéticos. Carácter permite almacenar una letra, un número o un símbolo en medio de las comillas sencillas rectas. Por ejemplo, una respuesta sí o no, dos valores, uno o cinco o un símbolo como arroba. Ujú. Cadena permite almacenar varios caracteres en medio de comillas dobles rectas. Por ejemplo, un nombre como Miguel Ángel, un apellido como Caña, Cañaveral, una Así ciudad es. como Medellín o una ocupación como docente. Mm. Además, dentro de lógica de programación y los lenguajes de programación también son clasificadas como alfabéticas aquellas variables que almacenan números con los cuales no se van a realizar cálculos o se hacen operaciones matemáticas. Por ejemplo, un número de cédula, Ujú. 1.2, Sí, es un número de cédula más o menos. 245. Correcto, muy bien, gracias. Miren, acá lo que nos está diciendo es que nosotros, entre comillas, por ejemplo, podemos poner lo que nosotros queramos, porque la computadora, si no está haciendo un proceso, cualquier programa te va a salir con error. Llevamos a la práctica, ¿no es cierto? ¿Más ustedes en qué aprenden más? ¿En la teoría o en la práctica, chicos? A ver, la pregunta, ¿en qué aprenden más? ¿En la teoría o en la práctica? En la práctica. En la práctica. ¿No es cierto? Pero es importante la teoría para saber por qué y cómo, para qué, ¿no es cierto? Si o no también es teoría. Entonces tiene que ir la teoría de la mano de la práctica. ¿Es importante también la teoría o no? También porque es la base de lo que nos enseñan los conceptos y todo eso. Exactamente. Entonces, miren,
sino, por ejemplo, ahí está, dice S, N, podemos poner Yarixa, podemos poner Alex, podemos poner David. El programa no va a tener ningún problema, porque está dentro de las comillas, no te va a reconocer como algo malo, ¿no es cierto? Entonces podemos poner un nombre, lo que sea, ¿no es cierto? O nombre, o una ciudad, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? O detallar de qué están haciendo el ejercicio. Miren, qué fácil. Ahora, la otra parte del ejemplo que también va, dice que nosotros podemos incluso almacenar una serie de datos referente a qué, a un número de cédula también nosotros, ¿no es cierto? A un código postal, podemos ingreso de una institución, qué sé yo, el código de tu identificación. Todo eso nosotros podemos poner aquí, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice. Pero debe ser diferenciado, ¿no es cierto? De esta situación. Vamos con la siguiente diapositiva donde que dice datos alfanuméricos. Alfanuméricos. Miren con la lectura de estos alfanuméricos. Datos alfanuméricos. Los datos alfanuméricos permiten almacenar combinaciones de datos alfabéticos, datos numéricos que serán tratados como alfabéticos en forma de cadena de caracteres, símbolos o caracteres especiales. Los ejemplos más claros son una dirección de una residencia, carrera 50, numeral 10-00,1. Ya, gracias, María. María nos dice que en esta parte del alfanuméricos es la mezcla de las letras con los números. Y es verdad, ¿no es cierto? Cuando nosotros necesitamos una dirección, nos dicen la calle de Caracas y 50, etcétera, etcétera. Nos estamos mezclando números y letras, ¿no? Para un ejercicio en sí. Entonces, aquí nos está explicando que también podemos hacer esto, es la mezcla de lo que son las letras con los números, ¿no es cierto? ¿Podemos hacer esa situación? Sí podemos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la explicación que nos está dando este rato, es María. Correcto, María, muchas gracias. Vamos con la siguiente. Vamos acá. Datos lógicos y booleanos, ¿no? ¿De qué se trata esto? Entonces aquí vienen las comparaciones, mayor que, menor que, igual y todo lo demás. Sí. Shirley, ayúdame con la lectura de esta presentación. Los datos lógicos y booleanos. Los datos lógicos y booleanos permiten almacenar aquellos datos que tengan valores de verdadero o falso, o 1 o 0 o F o B, entre otros. Estas variables son resultados de una comparación entre otros datos. Por ejemplo, si tiene A es igual a 1, B es igual a 10 y C es igual a menos 5. El resultado se hace de hacer algunas comparaciones se muestra en la tabla 14. Al comparar, el resultado sería y la explicación. Ujú. Miren, cuando nosotros hablamos y Shirley está hablando, son las comparaciones de, por ejemplo, lo que está diciendo, por ejemplo, A mayor que B, falso, ¿no es cierto? A1 no es mayor que B, que es igual a 10. Ahí incluso ya están con valores, ¿no? A1 está, ¿no es cierto?, igual a B, verdadero, ¿no es cierto? A1 no es igual que B, es igual a 10. Entonces, miren, aquí son las diferentes comparaciones que nosotros necesitamos para hacer operaciones. Entonces, aquí es donde que viene la parte lógica. Después de detallar vienen las comparaciones mayor, menor, igual, si cumple. Como ese ciclo que hicimos del sueldo, me parece que era un ejercicio anterior, si es que gana algo así, no me acuerdo del ejercicio que hicimos. Entonces, miren, aquí nosotros viene la comparación hasta que se cumpla la condición o cuánto, digamos, es mayor, son iguales, ¿no? Creo que nosotros hicimos un ejercicio de si A y B eran mayor, ¿no es cierto? A o B es mayor, algo así, el ejercicio no me acuerdo muy bien, A o B es mayor, y si A es mayor, imprima A, y si es B mayor, imprima B, pero si son iguales, nuevamente comienza a hacer el procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, mire, esas cosas se utilizan ¿para qué? Porque de esa manera nosotros vamos armando, se podría decir, ya lo que es el proyecto y la programación. Datos variables. ¿Qué son los datos variables? Vamos con la lectura. David, datos variables. Datos variables son espacios de memoria que almacenan valores que pueden cambiar el transcurso de un algoritmo. Usualmente son introducidas por el usuario. Toda variable consta de un nombre y un tipo. El nombre es un conjunto de letras o caracteres y números en el cual se almacena la información ingresada por el usuario o asignada por el programador. El tipo indica la clase de información que almacena la variable, la cual puede ser entera, real, cadena o lógica. Por ejemplo,
al declarar una variable llamada edad de tipo entero, en memoria quedaría representado así, edad 20. Sí, miren, gracias, ¿no? David nos dice una situación, ¿no? Que nosotros ya cuando declaramos y ponemos, tiene que salirnos, ¿no? Como el ejercicio. La suma de los valores mayores a 20, mayores a 10, menores a 20. Entonces ahí tiene que salirnos el número 20, pues, o sea, tiene que salirnos la suma total, por ejemplo, que lo que sea, ¿no es cierto? Lo que nos salga, la suma de esto. Entonces ahí no nos va a salir ni Luis, ni José, ni Alex, ni David. Tiene que salirnos de ese valor, a eso es que se refiere. Nosotros ahí ponemos para que esa se pueda desarrollar, así como el ejercicio, ¿no? Pues ahí entonces especificamos la suma de la serie entre el 10 y 20 es igual a 60, entonces tiene que salirnos 60, no puede salirnos nombres, no puede salirnos calles, no puede salir nada más que el valor total de la suma. Así como, por ejemplo, le ponemos edad, ahí tiene que salirnos la edad, ¿no es cierto? Datos constantes. Datos constantes. Con la lectura de esto, que son datos constantes. A ver, chicos. Constantes. Datos constantes son espacios de memoria que no cambian en el transcurso de un algoritmo y cuyos valores son asignados al momento de su declaración. En determinados casos se puede presentar que el valor de una variable no cambie en el transcurso de un algoritmo, pero por este hecho no puede ser catalogada como constante. Una constante es un dato alfabético, numérico, alfanumérico o lógico que no cambia durante la ejecución del programa. Un Así es. ejemplo claro de un valor constante es el valor de pi, que siempre va a ser igual a 3,14. Y este valor nunca cambia. En memoria quedaría representado así. Bueno, ahí está la imagen. Sí. Cuando en otro lugar de algoritmos se intente cambiar el valor de pi por 0, el algoritmo lanzaría una alerta indicando que las constantes no pueden ser modificadas o se suspendería su ejecución. Saldría error, ¿no es cierto? El rato que le vamos a hacer, entonces saldría error, porque estamos trabajando en este caso que sería constante. El pi, por ejemplo, pi es 3,141592, ¿no es cierto? Es el valor de pi. Como por ejemplo, si es que estamos trabajando en física, ¿no es cierto? Una caída libre, ¿no es cierto? Y la caída libre tiene gravedad, la gravedad es 9,8, ¿no es cierto? Entonces, hay así cosas que son constantes que nosotros no lo podemos. Y para operaciones necesitamos poner, si es que como dice en el ejercicio, si nosotros le ponemos otros valores a esas constantes, automáticamente te va a salir error y no vas a poder ejecutar ese programa, ¿no es cierto? A eso es lo que se refiere, por ejemplo, cuando están ahí. Vamos con la de acá, la siguiente. Vamos, Shirley. Condiciones para nombrar variable. Para definir el nombre de una variable se debe tener en cuenta las siguientes condiciones. Debe comenzar con una lectura, con una letra mayúscula o minúscula comprendida en letras A y la Z o la Y y la Z, omitiendo la letra ñ que no existe en el idioma inglés y en los lenguajes de programación. Este es un idioma ya que se reconoce como un carácter especial. No debe contener espacios en blanco. No se puede utilizar caracteres especiales como símbolos, operaciones aritméticas o signos ortográficos. Los dígitos en el carácter de subrayar o guión bajo están permitidos después del primer carácter, aunque algunos lenguajes como Java o C++ permiten usarlo al inicio. Miren, lo que dice que nosotros podemos utilizar cada uno de estos, ¿no es cierto? Nombrar esas variables, ¿no es cierto? Como nosotros queramos, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, le ponemos sum para que terminación de suma, pero vamos con el lenguaje que es también un poco de programación, ¿no es cierto? Mire, podemos utilizar todos menos qué letra dice que no le podemos utilizar, Shirley. Menos la ñ porque no existe en el inglés. Ah, correcto, ¿no es cierto? Y ahí podemos utilizar, correcto, como decía Shirley, podemos utilizar todo eso, ¿no es cierto? Para determinar, para poner un nombre, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos de aquí. Vamos, antes de terminar esta parte, nos vamos a lo que, cómo se hace, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿De qué se trata el ejercicio, Yarixa?
¿Qué vamos a El hacer ahora? ejercicio es de elaborar un flujograma que muestre la suma de la serie de dos números pares, comprendidos entre 10 y 20, y que determine el valor total de ellos. De estos números. Sí. Ujú. Ya, ok, vamos a hacer un diagrama de flujo. ¿Cómo hacemos, Yerix? A ver, vamos, empecemos. Empezamos poniendo la figura de inicio, Inicio, correcto. Muy bien. luego el proceso, Vamos a determinar para qué se haga el proceso. Correcto. ¿Qué le decimos del proceso? que tenemos que sumar desde 10 hasta el número 20. Sum, ¿no es cierto? Dos puntos. Desde 10 A hasta 20. 20, ¿no es cierto? Esas son las Sí. indicaciones, no. Este no sería el proceso, sino las indicaciones. ¿Qué más? Bueno. Ahí sí ya viene lo que, cuál es el El proceso. proceso de la... Sí. Y ahí sí ya. Vamos. ¿Qué hacemos aquí? Ahí le ponemos que la suma es igual a 10 más 2. Claro, porque va a comenzar así, ¿no es cierto? Ya. Eso va a ser la suma. Correcto. Y ¿Qué luego más? ponemos que la suma Ya. igual a suma 2 puntos hasta 18. Ya. ¿Por qué hasta 18? Porque el número límite es hasta 20 y no debe contarlo, entonces tiene que ser antes. Y como se va Ya. sumando de 2 en 2, entonces debe llegar hasta 18. Correcto, muy bien. Ya. ¿Qué más? Luego hacemos lo que es la impresión de lo que es el resultado Sí, ahí está. Ya. y es la ¿Y qué tiene suma que? total Ya. y los valores de la suma. Suma total. Sí, punto y coma, valor de la suma. Ya. Y fin. Muy bien. Muy preciso y muy conciso. Terminó, ¿no es cierto? Ajá, con eso se finaliza. Ya. Unimos para que vean la secuencia. Ya. En base a esto, Alex, vamos a construir ahora sí lo que es el programa. En lo que hemos hecho el programa, ¿no es cierto? Vamos a construir el programa para que de este dibujo que hemos hecho de aquí lo podamos hacer ya a la práctica. ¿Correcto? Vamos para allá. Listo. Ok, vamos ahora sí, Alex, por favor, vamos a hacer este ejercicio que hizo Yarixa, vamos a llevarle, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. ¿cómo empezamos? Vamos a ponerle un nombre al algoritmo. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué será? Suma de números pares. Ya, suma de números pares. Ya puede ser así, ¿no? Suma de Sí. números pares. Ajá. Ya, ¿qué más? Abajo ponemos dos slash para separar y que no nos salga error. Ya, Entonces, decía que se va a elaborar un flujograma que muestra la suma y la serie de dos números entre 10 elaborar un flujograma, que muestre la suma y la suma de, la suma de dos números entre 10 y 20. o sea, que tiene que irse sumando y no tiene que pasar, o sea, no tiene que ser menos de 10 y tampoco menos de, Mayor de menos, 20. mayor de 20, Ajá, ¿sí, no es cierto? Ya, ajá. ¿qué más? Bueno, en primer paso vamos a definir primero un contador. Entonces vamos a poner definir Ya, el correcto, contador, ya, correcto, correcto, coma. coma, También vamos a definir la suma, en este ya, caso suma, como ya, números reales.
Ya. ¿Por qué cogemos real, Alex? Porque todo número real representa todo número, fracciones, decimales, etcétera. Es el universo de los números, ¿no? Ajá. Ya. Bueno, Estamos de eso vamos a definir el contador abajo. Alex, y a mí no se nos acaba el tiempo. Me quedé aquí como número real nos quedamos. ¿Qué más, Alex? Ya, bueno, el siguiente paso sería definir un contador. Entonces vamos a Ya, poner muy un bien. contador. Ya, muy bien. Implica 10 porque vamos a empezar desde 10. Correcto, muy bien. ¿Qué más? Abajo nos vamos a la parte de abajo y vamos a poner la suma. En este caso sería sum, Ya, implica 0. ya. Correcto. Ya, Ahí todo esto se va a repetir, entonces abajo vamos a poner repetir. ya, muy bien. Se va a repetir, en este caso sería el contador, Ya. implica el contador Ujú. Para hacer la más operación. 2. Ajá, esto ya va a ser la operación. Por eso el contador se le va a sumar 2. Ajá, correcto. Bueno, el siguiente paso sería esa suma, en este caso sería sum, Sí, implica la suma más contador. ya, Bueno, ahí sí, vamos al siguiente paso que vendría a ser escribir. ya. Lo que queremos poner que salga, ¿no? Cada vez que Sí, comience a contar. Eso vamos a poner. escribir entre comillas, ¿Qué le vas vamos a a poner? poner valor nomás pongamos. Ya, valor. 2 puntos, ¿no? Ajá, 2 Ya, puntos. Y ya. bueno, ahí vamos donde dice hasta qué. Valor, No, pero coma. aquí ponemos el valor, coma. Sí, una comita y vamos a poner el contador. Correcto. Ya, muy bien. Y ahí sí Ya, nos vamos hasta que hasta aquí, el contador sea igual que 18. ¿no es cierto? No tiene que pasar, ¿no? ¿Y por qué no le ponemos 20? Porque si ponemos 20 nos va a tomar ese 20 le va a sumar 2. Entonces no, se va a pasar. Más bien solo hasta que llegue a 18. Ya, Listo, entonces en escribir, ahí vamos a poner escribir. ya. Abrimos comillas y vamos a poner suma de números. Suma total sería. Es suma total. Ponemos una coma al final de las comillas. Le indicamos lo que va a sumar. Ajá. Ya, Y ahí, con eso pues estaría listo para hacer correr el programa. ya. Sí, sí salió. ¿Le pueden ver ustedes? Si no, comparto con otra pantalla. ¿Lo pueden ver? ¿Le pueden ver? Lo que está corriendo, ¿no? Ya, ya, ya le vamos. Ok, entonces ahí tenemos, ¿no? Alex, ahí está. Miren, ahí estamos. Entonces, dice que era desde 10. Entonces comenzó 12, 14, 16, 18. Sumó todos los valores. Total, ¿no es cierto? Es igual a 60, ¿no es cierto? Con eso hemos terminado lo que es el ejercicio de lo que estamos viendo esta clase. Y así vamos a ir viendo todos los ejercicios de uno en uno, ¿no es cierto? Ahora sí, entonces regresamos a la parte final. Ok, chicos, entonces vamos a ver en este momento, en esta clase que hemos visto, y que con el ejercicio hemos visto que son datos constantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de datos constantes, nos hablaron del pi, cuánto vale, la gravedad, cuánto vale, y los ejercicios que tenemos que respetar esos valores, ¿no es cierto? O cuando definimos también, por ejemplo, definimos el valor total de una suma, tiene que ser el valor, no te puede salir ningún nombre, ¿no es cierto? Y que son los datos alfanuméricos, que son la combinación de letras con números, ¿no es cierto? Y todos los datos variables que, ¿no es cierto?, de las variables que nosotros podemos señalar o podemos poner.
No se olviden, chicos, de hacer este QR, que es la actuación en clase. Lo que les haya gustado de la clase, pongo mi nombre, mi curso, mi paralelo, y pongo lo que más me ha gustado de la clase, ¿no es cierto, chicos? Así que muchísimas gracias, señores estudiantes. Nos estaremos viendo la próxima semana con más temas dentro de la asignatura de algoritmos y lógica de programación. Espero que les haya gustado esta clase. Un gusto a todos. Cuídense y nos veremos la próxima clase.